¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas cosas en tu vida parecen repetirse una y otra vez, como si estuvieras atrapado en un ciclo del que no puedes escapar? Puede ser una lucha con las mismas actitudes negativas, problemas familiares, patrones de pensamiento que te limitan, conflictos financieros o incluso dificultades emocionales que parecen pasar de generación en generación. Hoy quiero hablarte de algo que la Biblia llama cadenas generacionales. Esos patrones que se transmiten de padres a hijos y que muchas veces determinan la manera en que vivimos, pensamos y actuamos. Quédate hasta el final porque no solo vamos a identificar estas cadenas, sino que también vamos a descubrir cómo romperlas y vivir en libertad verdadera, tal como Dios lo promete en su palabra. La Biblia nos muestra en Éxodo 25 que Dios es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Esto puede sonar fuerte y hasta alarmante, pero no es para que vivamos con miedo, sino para que comprendamos la seriedad del pecado, de las decisiones que tomamos y de los patrones que pueden afectar a toda una familia. Pero al mismo tiempo, Dios nos ofrece un camino de liberación, porque su amor y su gracia son mucho mayores que cualquier cadena que nos haya sido transmitida. En la vida vemos esto claramente. Muchos repiten patrones familiares sin darse cuenta. Hay familias donde el resentimiento parece pasar de generación en generación, donde la amargura, la falta de perdón, la violencia o la pobreza se convierten en ciclos que nadie sabe cómo romper. Esas son cadenas invisibles, espirituales y emocionales, que nos atan y nos impiden caminar en la plenitud que Dios quiere para nosotros. La buena noticia es que la Biblia nos enseña que en Cristo hay libertad para romper toda cadena, y que podemos vivir una vida nueva, diferente de la de nuestros padres y abuelos. Para entender mejor esto, veamos ejemplos claros de la Biblia. En Éxodo 34:7, Dios dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación, pero también muestra misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esto nos enseña que la clave no está en vivir condenados por lo que heredamos, sino en elegir vivir en obediencia y fe. Dios no nos deja atrapados, Él nos da la oportunidad de romper el ciclo. Si miramos el Antiguo Testamento, encontramos muchos casos donde los patrones familiares tenían consecuencias, pero también donde la intervención de Dios traía liberación. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 4 encontramos la historia de la viuda que heredó deudas de su esposo. A simple vista, parecía imposible salir de esa situación. Las deudas eran una cadena que la limitaba, pero Dios intervino y multiplicó su aceite, mostrando que lo que parece imposible para los humanos es posible para Dios. Esta historia es un ejemplo claro de que aunque las cadenas generacionales puedan existir, la gracia de Dios rompe todo límite y nos permite caminar en victoria. Ahora, llevemos esto a nuestra vida cotidiana. Muchas personas repiten patrones familiares, conflictos con la autoridad, adicciones, dificultades en las relaciones, pobreza, miedo al fracaso, ansiedad, problemas de salud emocional o espiritual. Todo esto puede ser parte de cadenas generacionales y es importante reconocerlo. La Biblia nos llama a examinar nuestra vida y nuestros patrones. En 2 de Corintios 13:5 Pablo dice: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos». El primer paso para romper cualquier cadena es identificarla. Si no sabemos qué nos ata, no podemos liberarnos. Una vez que reconocemos los patrones, el siguiente paso es confesar y arrepentirse. Esto significa tomar responsabilidad no solo de nuestras acciones, sino también de las actitudes y creencias que hemos heredado. En 1 de Juan 1:9 nos asegura: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad». Esto incluye no solo los pecados propios, sino también aquellos patrones familiares que hemos permitido en nuestra vida. Al confesar y entregarlos a Dios, comenzamos a romper la cadena espiritual que nos limita. El tercer paso es renovar nuestra mente y declarar libertad. Declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida es una forma poderosa de romper cadenas. Jesús mismo dijo: «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Juan 8:36. Esto significa que todo patrón que no provenga de Dios puede ser quebrantado en su nombre. Podemos declarar: «No más cadenas en mi familia, no más patrones que me limiten. En Cristo soy libre, y mis hijos serán libres también». Es importante entender que romper cadenas generacionales no es un proceso pasivo. Requiere decisión, oración y acción basada en la palabra de Dios. Debemos mirar cada área de nuestra vida: emocional, espiritual, financiera y relacional. Por ejemplo, si hay un patrón de violencia o abuso en la familia, debemos buscar sanidad y guía espiritual para interrumpir ese ciclo. Si hay problemas financieros que se repiten de generación en generación,
Debemos aplicar principios bíblicos de administración y confianza en Dios, recordando Proverbios 3, 9, 10, donde honrar a Dios con nuestros bienes trae bendición. Otro aspecto clave es el perdón. Muchas cadenas generacionales se mantienen por falta de perdón. Cuando hay resentimiento contra padres, abuelos o familiares, el rencor actúa como un vínculo espiritual que mantiene el ciclo. La Biblia es clara. Efesios 4, 31, 32 nos llama a dejar toda amargura, ira y rencor, y a ser bondadosos y perdonadores unos con otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. El perdón no solo libera al otro, sino que nos libera a nosotros, cortando de raíz la cadena de dolor y resentimiento. Además, debemos tener conciencia de la importancia de la oración y la intercesión. Muchas veces, las cadenas generacionales no solo afectan al individuo, sino también a futuras generaciones. Por eso la Biblia nos anima a orar por nuestra familia, bendecir a nuestros hijos y nietos y declarar bendición sobre ellos. Números 6, 24, 26 nos recuerda que podemos invocar la bendición de Dios para que la gracia y protección divina rompan toda maldición heredada. Un ejemplo poderoso es el de José en Génesis. José vivió traiciones, injusticias y envidias familiares que parecían cadenas destinadas a quebrarlo. Sin embargo, él se mantuvo fiel a Dios, interpretó sueños con sabiduría divina y terminó en una posición de autoridad que no solo liberó su vida, sino la de toda su familia. Esto nos enseña que la fidelidad a Dios rompe cadenas y transforma generaciones enteras. Lo que parecía imposible puede ser revertido cuando confiamos y obedecemos al Señor. También es fundamental entender que Dios nos da autoridad sobre nuestra vida y la de nuestra familia. En Lucas 10:19 Jesús dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará». Esto incluye potestad para romper cualquier patrón de pecado o limitación que se haya transmitido de generación en generación. No somos víctimas, somos hijos e hijas de Dios con autoridad para declarar libertad. Otro punto crucial es romper con hábitos y pensamientos negativos heredados. Muchas cadenas generacionales se mantienen por creencias limitantes que aprendimos desde niños. Frases como «nosotros nunca tenemos dinero», «en nuestra familia nadie es exitoso» o «siempre terminamos mal» son ejemplos de pensamiento que perpetúan la cadena. La Biblia nos enseña en Romanos 12:2 a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esto significa reemplazar pensamientos de derrota por promesas de victoria y abundancia en Cristo. Debemos también considerar la importancia del ejemplo y la influencia positiva. Dios nos llama a ser luz en medio de nuestra familia y sociedad. Al vivir en obediencia, amor y fe, estamos creando un patrón de bendición para las futuras generaciones. Proverbios 22:6 dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». La manera en que vivimos y enseñamos a nuestros hijos puede romper ciclos negativos y establecer nuevos patrones de bendición. No podemos olvidar que la adoración y la comunión con Dios son armas poderosas para romper cadenas. Cuando adoramos, reconocemos que Dios tiene autoridad sobre nuestra vida y que nada puede limitarnos sin su permiso. Salmo 16:11 nos recuerda que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Cada momento de adoración, cada oración sincera y cada estudio de la palabra fortalece nuestra fe y nos da poder para quebrantar todo patrón que no provenga de Él. Al final, romper cadenas generacionales es un proceso que implica acción, fe y perseverancia. No se trata solo de entender la teoría, sino de aplicar la palabra de Dios en cada área de nuestra vida. Esto incluye relaciones, finanzas, emociones, salud y espiritualidad. Cada decisión que tomemos en obediencia a Dios, cada patrón que cambiemos con su ayuda, está construyendo un legado de libertad para nosotros y para las futuras generaciones. Por eso te animo hoy a tomar una decisión. Identifica lo que te limita, entrégalo a Dios, perdona, ora, renueva tu mente y declara libertad sobre tu vida y la de tu familia. Recuerda que Jesús vino para desatar toda opresión y liberar a los cautivos. Juan 8:36 dice: «Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Esa libertad no es parcial, no son migajas de libertad. Es completa, total, definitiva y disponible para ti ahora mismo. Cierra tus ojos, ora y declara en voz alta: «Padre, rompo toda cadena generacional de pecado, pobreza, enfermedad, amargura y fracaso sobre mi vida y la de mi familia. En el nombre de Jesús declaro libertad, sanidad y bendición. Gracias por tu amor, tu gracia y tu poder que me hacen libre». Permanece firme en esta oración y en estas decisiones. La Biblia nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios y que todo aquel que pone su fe en Cristo recibe poder para vencer cualquier cadena que lo haya limitado. Cada día que elijas vivir en obediencia, perdón, fe y amor, estarás construyendo una vida diferente,
una historia nueva y un legado de bendición que impactará generaciones enteras. Hoy es tu día para romper cadenas, para declarar libertad y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti. No permitas que los patrones del pasado dicten tu futuro. Tú eres libre, tú eres hijo de Dios y el Señor tiene un propósito glorioso para tu vida. Vive en esa libertad y deja que tu historia sea una historia de victoria, amor y bendición.